La regla era simple. Cada noche de Semana Santa, el crucifijo tenía que estar colgado en la puerta trasera, la que daba directo hacia el panteón. Mi abuela nunca explicó por qué, solo decía, es una costumbre vieja. Y durante años yo la obedecí sin preguntar. Pero el Viernes Santo del 2009, la noche que ella murió, yo lo olvidé. Esa madrugada me despertó un ruido. Me acerqué a la ventana, miré hacia el patio trasero y los vi. Varias figuras caminando entre las tumbas, lentas, en fila, dirigiéndose directamente hacia mi casa, hacia la reja que yo había dejado sin protección. Lo que pasó después de esa noche cambió la forma en que entiendo la oscuridad. Y si alguna vez sentiste que no estabas solo en la oscuridad, esta noche vas a entender por qué. Bienvenidos a La Noche Tiene Testigos. Buenas noches. No sé en qué parte del mundo estás escuchando esto ahora mismo. Tal vez estás en tu cama, con el teléfono sobre el pecho y la habitación a oscuras. Tal vez estás manejando de noche y la carretera está vacía frente a ti. O tal vez simplemente no puedes dormir y algo, no sabes qué, te trajo hasta aquí. Cualquiera que sea el caso, bienvenido. Porque esta noche no tenemos historias inventadas, no tenemos actores, no tenemos guionistas de Hollywood. Lo que tenemos son testimonios, palabras de personas reales, traileros, enfermeras, guardias nocturnos, gente común, que vivieron algo que no deberían haber vivido y eligieron contarlo. Hoy es Semana Santa, y si hay algo que el tiempo y las culturas han enseñado, desde los pueblos más antiguos de América Latina hasta las tradiciones más viejas de Europa, es que estas fechas no son fechas ordinarias. Hay algo en el aire durante estos días, algo que se siente diferente. Una especie de membrana delgada entre este mundo y el que no vemos. Algunos lo llaman espiritualidad, otros lo llaman superstición, pero los que vivieron lo que van a escuchar esta noche lo llaman simplemente la verdad. Así que si estás listo, si estás lista, apaga una luz más y empecemos. El primero en hablar esta noche creció al lado de un panteón, no metafóricamente, literalmente. La parte trasera de su casa tenía una reja de metal que daba directo a las tumbas. Su papá siempre decía que habían comprado esa casa barata precisamente por eso, que era conveniente porque cruzando el panteón el niño llegaba más rápido a la escuela. Pero lo que el papá nunca supo o nunca quiso saber es que el precio de vivir tan cerca de los muertos no siempre se paga con dinero. A veces se paga de otra forma. Desde que tengo memoria, mi abuela hacía lo mismo todas las noches, justo a medianoche, sin importar el frío, sin importar cómo se sintiera. Tomaba un crucifijo pequeño del mueble de la sala, el que estaba lleno de sus santos, y caminaba sola hasta la puerta de reja del patio trasero. Lo colgaba en un clavo que estaba junto al marco. No decía nada, no hacía ruido. Solo lo ponía ahí y regresaba a dormir. Por la mañana ya estaba recogido. Así, noche tras noche. Yo lo veía desde niño y siempre me dio curiosidad. Una vez le pregunté directamente, «Abuela, ¿para qué lo haces?». Me miró un momento, ese tipo de mirada que tienen los viejos cuando saben más de lo que van a decir, y respondió lo mismo que siempre. Es una costumbre vieja, nada más. Y nunca explicó más. Con los años dejó de hacerlo algunas noches. Las piernas ya no le respondían igual. El dolor era constante
Pero llegando Semana Santa, no había excusa que valiera. No podía faltar el crucifijo. Por más enferma que estuviera, por más que le dolieran los huesos, todas las noches de esa semana, arrastraba los pies hasta esa puerta y cumplía con lo que ella llamaba la costumbre. En el 2009, mi abuela enfermó gravemente. La llevaron al hospital y antes de que se la llevaran, me llamó a su cuarto. Me tomó la mano y me miró directo a los ojos. Mientras yo no esté, tú haces lo que yo hago todas las noches. El crucifijo en la puerta de la reja. No lo olvides. Nada más. Sin explicaciones, sin porqués. Solo esa instrucción y esa mirada. Yo tenía miedo de hacer ese recorrido solo de noche. La puerta de la reja daba directo hacia el panteón y de noche, eso que debería ser solo tierra y cruces de cemento, se convertía en algo diferente. Las lápidas blancas entre los árboles apenas se distinguían con la luz de la luna. Las sombras se movían con el viento de una forma que hacía difícil saber si eran ramas o algo más. Pero lo hice. Todas las noches, a medianoche, caminaba hasta esa puerta, colgaba el crucifijo y regresaba corriendo a la casa. Siempre con esa sensación de que algo al otro lado de la reja me estaba mirando. No veía nada, pero lo sentía como un peso en la nuca, como una presencia que espera. Pasaron semanas así hasta que llegó Semana Santa y el Viernes Santo de ese año, mi abuela murió. Ese día fue caótico en la casa. Mis papás iban y venían del hospital, llamadas telefónicas, trámites, médicos, papeles. En la tarde regresaron a casa un momento y luego volvieron a salir para terminar todo. Nos dejaron solos, a mí y a mi hermana. Ella es 2 años mayor que yo, pero esa noche ninguno de los dos era mayor que el otro. Los dos teníamos el mismo miedo. Nos sentamos en la sala a ver televisión. No veíamos nada realmente, solo queríamos ruido. Ruido para no pensar en la muerte. Ruido para no escuchar el silencio de una casa a la que le acababa de faltar alguien importante. Pero el silencio llegó de todas formas, y con él algo más. No sé a qué hora exactamente fue, solo recuerdo que de pronto escuchamos el ruido, el sonido de la reja abriéndose, un metal viejo empujándose, rechinando. Mi hermana y yo nos miramos. Sabíamos perfectamente qué puerta era. La de enfrente era de madera. Este sonido no era esa. Era la reja del patio trasero, la que daba al panteón. Nos levantamos despacio y nos asomamos por la ventana que daba hacia el patio de atrás. Había figuras caminando entre las tumbas, varias. Caminaban lentamente, casi en fila, moviéndose hacia nuestra casa, hacia la reja que estaba abierta de par en par. La luz de la luna apenas alcanzaba para ver las siluetas. No pude distinguir sus caras, pero eran formas humanas o algo que se parecía a eso. Las vi entrar al patio por la reja, directas hacia la puerta trasera de la casa, la de la cocina. Mi hermana me agarró del brazo. ¿Qué está pasando? Yo no tenía respuesta, pero en ese momento, como un golpe en la cabeza, recordé algo. El
el crucifijo. No lo había puesto. Con todo el dolor del día, con el caos, con el peso de saber que mi abuela había muerto, simplemente se me había olvidado. Corrí a la sala, lo tomé del mueble donde siempre lo dejábamos y fui directo a la puerta de la cocina. Lo colgué ahí, en el marco, justo frente a la puerta. Y en el momento exacto en que lo hice, voces, varias voces al mismo tiempo, del otro lado de la puerta. No eran palabras completas, era un murmullo entrecortado, extraño, como si intentaran hablar entre ellas y las palabras no terminaran de formarse, como algo a medio camino entre el lenguaje humano y otra cosa. Mi hermana empezó a llorar. Nos quedamos ahí, parados frente a esa puerta, sin movernos, escuchando. Las voces siguieron durante un tiempo que no supe medir. Cuando finalmente se callaron, miré el reloj de la cocina, las 3 de la mañana. Cuando llegaron mis papás, les contamos todo. No nos creyeron. Dijeron que habíamos imaginado cosas, por el miedo, por el dolor. Pero cuando mi papá fue a revisar el patio trasero, encontró algo que sí lo hizo dudar un momento. La reja que daba hacia el panteón estaba abierta. Nadie la había abierto. Nadie que viviera en esa casa, al menos. Después de esa noche, nunca volvimos a hablar mucho del tema. Pero yo seguí haciendo lo que mi abuela me pidió. Todas las noches a medianoche, el crucifijo en la puerta de la reja. Durante los 5 años que seguimos viviendo en esa casa, nunca volví a olvidarlo. Y aunque tampoco volvimos a ver algo como lo de aquella noche, cada Semana Santa, cuando llega la madrugada y la oscuridad se asienta, todavía recuerdo muy bien lo que vi caminando entre las tumbas y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera alcanzado a tiempo el crucifijo. ¿Qué hubiera pasado si esa puerta se hubiera abierto del todo? No sé si crees en estas cosas. Honestamente, no importa si crees o no. Lo que importa es que esta persona lo vivió. Y hay algo en estas historias, algo que trasciende la religión, la superstición, la cultura, que resuena en una parte muy primitiva del cerebro humano. Ese instinto que nos dice, hay cosas que no entendemos, hay reglas que existen por razones que nadie te va a explicar, y a veces las más importantes son las más simples. Pon el crucifijo en la puerta, no salgas de noche en Semana Santa, no abras si no sabes quién llama. Reglas simples. Pero la segunda persona que va a hablar esta noche no las conocía bien y lo pagó. Ella tenía 16 años cuando pasó. Vivía en un pueblo pequeño de Colombia, un pueblo del que la gente mayor decía que era un pueblo de brujas, no en sentido figurado. Contaban que mucho tiempo atrás, en ese lugar, hubo un aquelarre real, algo que los pobladores vieron, algo que quedó impregnado en la tierra, en el aire, en la memoria colectiva de generaciones. Y desde entonces, los habitantes saben que ciertas fechas son peligrosas, que hay noches en las que es mejor no tentar al destino. La noche del Jueves Santo, ella estaba sola en casa, acostada en su cama, en la oscuridad, enviándose mensajes con un amigo. Todo estaba tranquilo hasta que empezaron los golpes en la puerta principal. Golpes fuertes, secos.
Al principio pensé que era mi hermano. Él salía mucho y a veces olvidaba la llave. Así que le escribí a mi amigo que esperara, que iba a abrir. Crucé la sala sin encender la luz. La oscuridad no me daba miedo dentro de mi casa. Uno se siente a salvo en su espacio, ¿verdad? Antes de abrir, me asomé por la ventana, solo para confirmar que era él. Afuera no había nadie. La calle estaba completamente vacía. Vacía. Pero los golpes seguían. Yo estaba mirando hacia la puerta desde adentro, viendo claramente que no había nadie frente a ella. Y los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Ya no sonaban como nudillos contra madera. Sonaban como algo que pateaba desde afuera. Algo que quería entrar. El miedo me paralizó. Me quedé ahí, sin poder moverme, sin poder pensar, hasta que algo en mí reaccionó. Le di una patada a la puerta desde adentro y grité lo primero que se me ocurrió. Insultos, los más fuertes que pude. Y corrí de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta, me metí bajo las sábanas y me puse a llorar, mientras escuchaba desde adentro de mi cuarto cómo los golpes continuaban afuera. No sé a qué hora me venció el cansancio, ya casi amanecía. A la mañana siguiente, mi mamá me vio mal. Ojos pesados, cara pálida. Le conté todo. Ella me miró con una expresión seria, de esas expresiones que uno no olvida, y me dijo algo que no esperaba. Por eso, hija, en Semana Santa no hay que acostarse tarde. No respetaste eso y te espantaron. Esta noche, duérmete temprano. No me preguntó más, no dudó, no cuestionó. Lo dijo como quien señalas una consecuencia lógica. Como si lo que me había pasado tuviera sentido perfecto dentro de un sistema de reglas que yo simplemente no conocía. Esa noche intenté obedecerle. Me acosté temprano, cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía, los golpes volvían. No en la puerta, en mi cabeza. Pasada la medianoche, cuando finalmente empezaba a vencerme el sueño, lo escuché. Un murmullo venía de la sala. Abrí los ojos de inmediato. Me quedé inmóvil, escuchando. Volvió, esta vez más claro. Una voz grave, muy grave, hablando en un idioma que no reconocí. No puedo escribir cómo sonaba. Solo sé que era una voz que parecía construida para incomodar, para generar una sensación específica en quien la escucha. Una sensación que no tiene nombre exacto, pero que el cuerpo reconoce de inmediato. Peligro. Empecé a llorar. La voz seguía hablando en la sala, a pocos metros de mí. Y entonces volvieron los golpes. Los mismos, la misma fuerza, el mismo ritmo. La voz en la sala, los golpes en la puerta, al mismo tiempo. No sé cuánto duró. Solo sé que en algún momento todo se detuvo. La voz se apagó. La puerta dejó de sonar. Y yo no me moví hasta que escuché a mi familia levantarse por la mañana. Cuando mi mamá me vio esa mañana, estaba peor que el día anterior. Me abrazó sin decir nada primero, y recuerdo ese abrazo, la calidez de ese abrazo después de esa noche. Cuando me soltó, me dijo algo, y no le había contado nada todavía.
suelto porque Jesús está muerto. Vino a molestarte. Yo no le había dicho nada de la segunda noche. Nada. Y sin embargo, ella lo sabía. Dormí con ella el resto de la semana, pero incluso a su lado, los sueños llegaban. Soñaba que caía en un pozo, que una figura negra, alta, me arrastraba hacia un bosque oscuro. Y en esos sueños, siempre, sin falta, volvía a escuchar aquella voz. La misma voz que habló en la sala, aquella madrugada de Viernes Santo. Hay algo que estos testimonios tienen en común, y no es el miedo, es la advertencia. Cada una de estas personas recibió, de alguna forma, una señal, una regla, una costumbre transmitida de generación en generación, como si los que vinieron antes de nosotros supieran algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, con todas nuestras certezas modernas, todavía no terminamos de entender. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que las advertencias siempre son simples. No son rituales complicados, no son fórmulas secretas. Son cosas como: pon el crucifijo en la puerta, no te acuestes tarde en Semana Santa, no salgas de noche por esos caminos. Reglas que suenan antiguas, que suenan a superstición, hasta que llega la noche en que no las cumples. Y entonces ya no suenan a nada, porque el miedo no tiene sonido, solo tiene peso. La tercera historia de esta noche sucedió en una carretera, y los que la vivieron coinciden en una sola cosa: no deberían haberla tomado. Él volvía a su pueblo natal, después de casi 3 años de ausencia, un pueblo en Sinaloa, de esos lugares donde los caminos todavía los conoce mejor el ganado que el GPS. Esa tarde de Jueves Santo, quedó con un amigo de la infancia. Fueron a un puesto de comida en la villa más cercana. Papas, refrescos, conversación de esas que uno solo tiene cuando regresa a donde creció. ¿Quién se fue? ¿Quién volvió? ¿Quién cambió? Todo estaba tranquilo, completamente normal, hasta que decidieron regresar. Eran casi las 11:45 de la noche cuando salieron. A esa hora ya no había casi nadie en la calle, y en cuanto tomaron la carretera, el ambiente cambió. No había alumbrado. La oscuridad era de esa clase que uno rara vez ve en la ciudad. Una oscuridad completa, de esas en las que los faros del carro apenas alcanzan a iluminar los próximos metros de camino. A los lados, solo monte, árboles bajos, tierra seca y ese olor húmedo que tiene la noche cuando ya está bien avanzada. Iban hablando sin prisa cuando, al acercarse a una curva antes de un río, vieron algo en medio de la carretera. Primero fue una sombra moviéndose. Mi amigo bajó la velocidad y entonces lo distinguimos mejor. Era un hombre a caballo, cruzando lentamente el camino. Al principio no nos pareció tan extraño. En esos rumbos todavía se ven caballos. Podía ser un ranchero, alguien que regresaba a su casa. Le pedí a mi amigo que fuera despacio para pasar con cuidado. Nos acercamos. El carro quedó casi a su lado. Y fue ahí cuando lo vi bien. Los ojos no eran ojos normales. Brillaban en la oscuridad de una forma específica,
como cuando los faros de un carro iluminan los ojos de un animal en el monte y reflejan la luz. Ese tipo de brillo fijo, intenso, pero era un brillo adentro de los ojos, no reflejado, propio. Intenté ver su cara, entender qué estaba viendo, pero no había facciones. Era como si su cabeza entera estuviera cubierta por algo, una tela oscura que caía hacia los lados. No se veía boca, no se veía nariz, solo la silueta y esos ojos. Pasamos junto a él sin decir una sola palabra. Los dos miramos hacia adelante, como si hablar de lo que acabábamos de ver en voz alta lo hiciera más real. Avanzamos unos metros y entonces miré por el espejo retrovisor. Seguía ahí, los ojos brillando en la oscuridad detrás de nosotros. Pensé que en unos segundos lo perderíamos de vista. El carro había avanzado bastante, pero no ocurrió. La figura seguía exactamente igual de cerca. No se alejaba, no se hacía más pequeña. Era como si la distancia entre nosotros y esa cosa no cambiara sin importar cuánto aceleráramos. Mi amigo aceleró. Volví a mirar. Ahí seguía, los ojos brillando. El aire dentro del carro cambió. No es una forma de hablar. El aire literalmente cambió. Se sentía denso en la nariz, pesado, como cuando entras a un cuarto donde algo malo pasó hace tiempo y todavía no se fue del todo. Nadie decía nada, solo el motor acelerando y esos ojos en el espejo. Entonces vimos una luz a un lado de la carretera, un altar pequeño a la orilla del camino, imágenes de santos, veladoras encendidas, flores ya medio secas. Ninguno de los dos somos personas especialmente devotas, pero en ese momento ver ese altar fue como respirar, como si algo hubiera levantado un peso del pecho. Miré el espejo retrovisor. La carretera detrás de nosotros estaba vacía. El jinete había desaparecido. El caballo también. Seguimos avanzando hasta el río. Ahí todo estaba todavía más oscuro. El sonido del agua llegaba desde algún punto entre los árboles. Y por un momento tuve la sensación de que esa figura podía aparecer en cualquier curva, como si ese camino le perteneciera, como si nos hubiera estado observando desde el monte todo el tiempo. Pero no volvió. Después de cruzar el río, intenté hacer una broma para romper el silencio. Le dije que seguro habíamos visto un fantasma y que esperaba que no se nos apareciera de nuevo más adelante. Pensé que se iba a reír. No lo hizo. Siguió manejando igual de serio. Y ahí empezamos a hablar. Los dos recordábamos exactamente lo mismo. Los mismos detalles. Los ojos que no reflejaban la luz, sino que la generaban. La cara cubierta. La distancia que no aumentaba, sin importar la velocidad. Y los dos coincidíamos en algo más. No tenía explicación. No podía tenerla. Cuando llegamos al pueblo, cada quien se fue a su casa. Ninguno durmió esa noche. Y hasta hoy, cuando vuelvo a ese camino de noche, tengo una sola regla. No paro. No reduzco la velocidad si hay algo en la carretera. Y no miro el espejo retrovisor más de lo necesario. Porque hay cosas que es mejor no confirmar que siguen ahí.
3 historias, 3 personas distintas, 3 países, 3 momentos, 3 noches de Semana Santa. Y sin embargo, algo en común que va más allá del miedo, una advertencia que los mayores transmitieron, una regla que al principio no tiene sentido, hasta que la rompes. Yo pienso mucho en eso, en cómo las generaciones antes de nosotros no tenían explicaciones científicas para lo que vivían, no tenían cámaras de seguridad ni grabaciones, solo tenían sus ojos, sus instintos y la costumbre de contarle a quien viniera después lo que habían aprendido a fuerza de vivirlo. Pon el crucifijo en la puerta, no te acuestes tarde en Semana Santa, no salgas de noche por ciertos caminos. ¿Superstición? Tal vez. O tal vez son los únicos archivos que sobrevivieron de algo que la humanidad entendió una vez y decidió guardar en forma de regla simple para que no se perdiera, para que incluso el que no creyera lo recordara. Porque a veces la fe no es creer en algo que no ves, a veces la fe es respetar lo que otros vieron antes que tú. No importa si eres creyente o no, no importa si estas historias te generan miedo, escepticismo o curiosidad. Lo que sí importa es esto: hay personas en el mundo, gente real, como tú, como yo, que vivieron cosas en estas noches que no tienen respuesta dentro de lo que conocemos, y tuvieron el valor de contarlo. Eso es todo lo que necesito para seguir aquí, noche tras noche, trayéndote estas historias, porque alguien tiene que escucharlas, alguien tiene que ser testigo. Si esta noche sientes que no estás solo en la oscuridad, ahora ya sabes por qué. Gracias por estar aquí esta noche. Si estas historias te llegaron, si sentiste algo mientras las escuchabas, suscríbete a La Noche Tiene Testigos para no perderte ninguna. Cada semana, nuevos testigos, nuevas noches, nuevas verdades que la oscuridad guarda. Y si tú tienes una historia, si alguna vez sentiste que no estabas solo y nunca lo contaste, envíanos tu testimonio. Aquí hay alguien listo para escucharte. Cuídate mucho esta Semana Santa. Y recuerda, la noche siempre tiene testigos. Hasta la próxima.